Continuamos con el tema que iniciamos la noche anterior, la fragmentación del alma. Esta es la segunda parte. En un alma fragmentada, en un alma dividida, no es muy difícil que venga un avivamiento. No es que Dios no lo quiera traer, es que es muy difícil que se dé. ¿Por qué? Porque cuando hay un alma dividida y un alma fragmentada, literalmente el Espíritu Santo no tiene libertad para moverse. Y eso es lo que yo quiero que por favor analicemos en esta noche. Vamos a seguir hablando y desarrollando este tema que hemos empezado y que el Señor nos ha dado en este tiempo para embajadores de esperanza. Y si ya son 2 semanas que venimos hablando de este tema de avivamiento, claramente es porque el Espíritu Santo nos está inquietando a buscar más de Dios, a pedirle más al Señor y porque quiere traer un avivamiento, un despertar sobre nosotros como iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Así que les pido el favor que vayamos al libro de Efesios, la misma cita que base que utilizamos en la enseñanza inmediatamente anterior, en la primera parte que ya... Efesios capítulo 1, versículo 3, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor Jesucristo nos ha bendecido a usted y a mí. Este versículo describe el plan maestro, y todo este pasaje hasta el versículo 14 describe el plan maestro de Dios para la salvación. ¿Usted se da cuenta que habla en términos de pasado? Habla en términos de presente. Cuando hablamos de pasado, estamos hablando de la elección. Usted hizo una elección por Cristo. Cuando hablamos de presente, estamos hablando de redención. Y cuando hablamos de futuro, estamos hablando de herencia. Entonces, las bendiciones en el Señor son literalmente integrales. Pasado, presente y futuro. Pero dice aquí la palabra que el Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Más adelante leíamos en el capítulo 2 que nos hizo sentar en el versículo 6, nos hizo sentar en lugares celestiales. Muy bien, el alma. El Señor nos dio 2 cosas. Nos bendijo en lugares celestiales, allí en el cielo, donde Él es completamente el Rey y soberano. Dios es soberano en todo lado, en todo lugar, en todo momento, pero seamos claros que aquí en la tierra hay un príncipe, y es el príncipe de este mundo, así lo llama la palabra. Y aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios
como se hace en el cielo, no a plenitud ni al 100%. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de Efesios 1:3, de lugares, bendiciones en lugares celestiales, tenemos que ampliar un poco. Romanos 8:28, Colosenses 2:10, Santiago 1:17. Leamos qué dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que con propósito son llamados. Muy bien. Tenemos un propósito en Cristo, escúchenme. Todos hemos sido llamados con un propósito. Todos, absolutamente todos. Usted y yo tenemos un propósito. Tenemos un propósito. Y ese propósito, uno de los propósitos es vivir en libertad. Vivir en libertad. Y ese es el propósito que debemos buscar cada día. Ahora vamos a leer Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muy bien, muchas gracias. ¿Estamos qué? ¿Qué dice? Completos. Estamos completos. Estamos completos. Ojo con esto, porque son verdades espirituales que nosotros debemos entender, mis amados hermanos. Cuando habla de que estamos completos en Él, es por una justicia perfecta y significa que los recursos celestiales que necesitamos para lograr una madurez espiritual ya han sido dados, absolutamente todos. Ahora miremos qué dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Dice que toda dádiva y todo don perfecto. Entonces aquí tenemos que mirar varias cosas. La primera de ellas es que el Señor habla de toda dádiva. La dádiva es el acto de dar. La dádiva significa o representa el acto de dar, la intención de dar, la intención de bendecir. Por otro lado, el don ya es un regalo otorgado. Esto lo tenemos que tener muy claro, un regalo otorgado. Pero aquí dice el Padre de las luces. ¿A qué hace referencia con las luces? Hace referencia en el original griego a los grandes astros del cielo, sol, luna, estrellas. ¿Por qué dice el Padre de las luces? Se pone por encima el Señor de estos astros por una razón. Usted ve el sol y el sol tiene sombra de variación. Usted ve la luna y la luna a través de sus estaciones tiene sombra de variación. Las estrellas también tienen una sombra de variación. Usted mira las estrellas y como que la luz no es estática, sino que como que parece que se apagara y se prendiera. Pero en Cristo, en el Señor, no hay sombra de variación. Y Él nos ha bendecido con toda dádiva, es decir, con toda intención de darnos, y nos ha dado dones, regalos otorgados que nadie nos puede quitar. Entonces, literalmente, cuando profundizamos sobre Efesios 1:3, vamos entendiendo lo que significa con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Está hablando de que usted y yo ya tenemos los recursos espirituales que necesitamos para vencer. Usted y yo ya tenemos absolutamente todo, mis hermanos, para vencer. Todo. Usted no necesita nada más. Pero el diablo sabe estas verdades y trabaja sobre nuestras vidas para engañarnos y para hacernos creer que necesitamos.
Cuando usted encuentre a una hermana en Cristo desesperada por casarse, debería compartirle este devocional, porque la gente que está desesperada por casarse o por comprar o por vender es gente que está siendo fragmentada en su alma y no entienden que estamos completos en Cristo Jesús. Ahora, usted recuerda que el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando hablamos del corazón, ya lo hemos explicado, estamos hablando del alma. ¿Y qué tenemos en el alma? Voluntad, intelecto, emociones, sentimientos, conceptos y pensamientos. Ahora, este corazón, esta alma puede ser fragmentado. Sí, claro. Claro que puede ser fragmentado. Miremos un poco más en detalle. La voluntad es la capacidad que tiene el ser humano de elegir racionalmente algo. Otra vez, la voluntad es la capacidad que tiene el ser humano de elegir racionalmente algo. El intelecto es la facultad de la mente para aprender, entender, comprender, razonar y tomar decisiones. Otra vez, el intelecto es esa capacidad que tiene el ser humano, esa facultad de la mente para aprender, entender, comprender, razonar y tomar decisiones, entre otras cosas. Ese es el intelecto. En sus emociones, las emociones son una respuesta orgánica, inmediata, hacia situaciones, personas u objetos o animales. En general, las emociones son respuestas orgánicas, biológicas, neurológicas inmediatas a cosas que usted puede vivir. Los sentimientos son un estado de ánimo, son un estado de ánimo. Los sentimientos son un estado de ánimo o una disposición emocional hacia algo o hacia alguien. Los sentimientos resultan de asociaciones mentales. Los conceptos son los que se forman, nacen cuando se repiten pensamientos en su mente. Entonces, de tanto repetir un pensamiento, usted lo concibe como real. Es una construcción conceptual, el concepto. Si usted vive repitiendo que usted es una persona, por ejemplo, bruta, o que no es capaz para algo, pues de tanto repetir ese pensamiento, va a llegar un momento en que efectivamente usted no es capaz de realizar esa tarea. Los pensamientos, hay diferentes tipos de pensamientos. Los pensamientos los hay convergentes. Usted tiene pensamientos que se conocen como pensamientos convergentes. Esos son los pensamientos que le ayudan a usted a resolver problemas. Así de sencillo. Cuando usted tiene un problema y piensa en cómo resolverlo, está teniendo un pensamiento convergente. Están los pensamientos divergentes. Divergentes. Los pensamientos divergentes son aquellos que piensan en absolutamente todo, pero no concretan absolutamente nada. Estos pensamientos no son buenos porque apuntan a diferentes direcciones.
Es cuando usted piensa sobre un asunto determinado y piensa en una cosa y piensa en la otra. Los hijos de Dios somos muy atacados con pensamientos divergentes. Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que usted va a orar, está en la presencia de Dios, usted quiere orar, tiene toda la intención de orar, pero inmediatamente viene un pensamiento totalmente distinto? No he pagado el recibo del agua. Después usted trata de orar y le viene otro pensamiento. Oiga, huele como a quemado. Voy a ir a la cocina porque de pronto dejé prendida la estufa. Después vuelve y se pone sobre sus rodillas y usted empieza a orar otra vez y dice, que no se me olvide mañana ir a pagar el recibo del agua. Pensamientos divergentes. Piensa en muchas cosas. Es cuando su pensamiento apunta en muchas direcciones, pero en realidad usted no está pensando en concreto nada productivo. Esos pensamientos divergentes son muy dañinos y son muy negativos y pueden terminar generando enfermedades mentales. Y nos pasa a todos. Están los pensamientos creativos. Los pensamientos creativos son los que estimulan la inventiva en el ser humano, la creatividad en el ser humano. Pongo un ejemplo. Si a usted le dicen, bueno, tiene que hacer un ajiaco, pero en vez de pollo y papa criolla, usted tiene que inventarse un ajiaco que no lleve esas dos cosas. Entonces lo están poniendo, le están estimulando sus pensamientos creativos a desarrollar su inventiva. Están los pensamientos lógico-críticos. Los pensamientos lógico-críticos. Estos pensamientos, a diferencia de los divergentes, sí son lineales, es decir, buscan razonar, encontrar la lógica de las cosas, sacarle lógica a absolutamente todo. Entonces, si usted es de las personas que en sus pensamientos usted está tratando de razonar todo, de meterle lógica absolutamente a todo, bueno, estos son los pensamientos lógico-críticos. Y están los pensamientos históricos. Los pensamientos históricos son los que lo llevan a usted a estimular la memoria. ¿Por qué? Porque son los episódicos, son los pensamientos que cuando le dicen a usted, por ejemplo, oiga, ¿usted se acuerda el día que estuvimos allá en Melgar o en la costa, en la playa, en el mar? Y usted comienza a pensar en eso y esos pensamientos ponen a trabajar la memoria y traen recuerdos. Muy bien. ¿Por qué les estoy hablando estas cosas? Eh, ¿Por qué les estoy hablando de la voluntad, el intelecto, las emociones, los sentimientos, los conceptos y los pensamientos? Por una razón muy sencilla, porque eso es lo que constituye su corazón, porque eso es lo que constituye su alma y porque eso es lo que Satanás ataca. Ahí es donde el alma es fragmentada. Ahí es donde el alma es dividida. Ahora, pastor, ¿qué es? ¿Me recuerda, por favor, qué es eso de la fragmentación del alma? Con mucho gusto. La fragmentación del alma es el proceso espiritual a través del cual Satanás logra, repito, es un proceso espiritual a través del cual Satanás logra dividir una o varias partes de nuestra alma para hacerla sufrir. Repito para que usted pueda tomar nota. Es un proceso, la fragmentación del alma es un proceso espiritual a través del cual Satanás logra dividir una o varias partes de nuestra alma para hacerla sufrir, trayendo tormento, trayendo opresión y trayendo obsesión. Eso es la fragmentación del alma. Muy bien.
Hemos dicho que así como Dios tiene diseños celestiales para nosotros, sus hijos, Satanás también tiene diseños espirituales para esclavizarnos a cada uno de nosotros. Escuchen, Satanás también tiene diseños espirituales para esclavizarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. El diablo sabe por dónde se le mete a usted. El diablo lo tiene a usted estudiado. El diablo la tiene a usted, amada hermana, estudiada. El diablo sabe cuál es su talón de Aquiles, cuál es su punto débil, y por ahí se va a tratar de meter. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es que el enemigo ha logrado afectar incluso a hijos de Dios, a gente creyente en su pensamiento, hasta llevarlos a un estado de locura, hasta llevarlos a un estado de esquizofrenia, hasta llevarlos a un estado de salud mental lamentable, donde tienen que estar internados? Bueno, cuando el enemigo logra dividir, fragmentar el alma, llevando a una región de cautividad, a una región de un odio profundo, a una región de resentimiento o de miedo o de temor o de tristeza o de ira o de amargura. Cuando el enemigo logra llevarlo a usted a muchas cosas de estas, es cuando el enemigo lo está fragmentando. Le voy a poner un ejemplo. Una persona a la que le hicieron daño y por causa de ese daño está literalmente odiando a alguien y han pasado los años y no puede perdonar y ha generado un resentimiento y un deseo de venganza, esa persona tiene una parte de su alma en cautividad. Por eso dice la palabra en el Salmo 142:7. Salmo 142:7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. El alma puede estar en cárceles. El alma puede estar en cárceles. No se le olvide eso. Pastor, incluso los creyentes, sí señora, sí señor. Pero pastor, nosotros fuimos libres, sí es verdad. Usted y yo fuimos libres, libres de la maldición, libres de muchas cosas, mis amados hermanos y hermanas. Pero el enemigo sabe que si nosotros le damos oportunidad, él nos puede esclavizar. Él no puede poseer nuestra alma, pero sí puede afectar un área de nuestra alma. Y ese es el cuidado que usted y yo debemos tener. Cuando usted mira la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, encuentra que la Biblia menciona muchos lugares espirituales, porque no eran lugares físicos. Cuando aquí el salmista dice en el Salmo 142:7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, no estaba hablando del buen pastor, ni de la cárcel distrital, ni de la picota, no, ni estaba hablando de un lugar o de una cárcel como en donde estuvo preso Juan Bautista, no. En el Salmo 88:11 dice el salmista, será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Esto habla de lugares espirituales. Entonces sí hay, mis amados hermanos, una verdad. Sí hay una verdad en que hay regiones donde usted puede ser cautivo. Espiritualmente usted puede ser sometido. Sí, claro. Sí puede ser una persona fragmentada. Miren, usted conoce casos de gente que se ha quitado la vida porque se muere un hijo y no aguantan el dolor. ¿Por qué llegaron al extremo de quitarse la vida? Porque su alma fue fragmentada, porque esa parte sentimental fue afectada hasta tal punto con la muerte de ese familiar, para poner un ejemplo, con la muerte de ese familiar, que ese sentimiento, ese amor, ese cariño que esa persona tenía para con ese familiar, al ya no estar,
esa persona queda atrapada, es llevada a un lugar espiritual de sufrimiento y de tormento, y la persona puede llegar a pensar en quitarse la vida. Esta es la manera en cómo el alma es fragmentada. Ahora, ¿hemos tenido nosotros el alma fragmentada? Por supuesto. Por eso dice la palabra a los quebrantados de corazón, a los quebrantados, a los divididos, a los fragmentados. ¿En dónde? En el alma fue que el Señor vino a traer libertad y a sanar a los quebrantados. Entonces, una persona puede ser afectada en su pensamiento. Claro que puede ser afectado cuando el enemigo logra llevar una parte de sus pensamientos a solo pensamientos divergentes, y esos pensamientos divergentes pueden dar lugar a una esquizofrenia, pueden dar lugar a profundas depresiones, pueden dar lugar a una confusión terrible en la vida de la persona. Cuando una persona es afectada en su intelecto y el diablo manosea, toca, logra manipular, logra influenciar esa facultad de la mente para aprender, entender, razonar. Y por eso hay gente, hermano, que conociendo de la palabra y se apartan, el enemigo les afecta el intelecto. Usted les va a hablar de Dios y ya no quieren. Ya no miran a Dios igual, ya no escuchan la palabra igual, ya están completamente divididos, están fragmentados. Entonces, la gente que es llevada o ha sido dañada en su niñez, en su adolescencia, en la relación con papá, en la relación con mamá, etcétera, 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 donde les quedó un profundo sentimiento, un profundo vacío de abandono, porque en ese momento sufrieron, son personas que van a crecer con una profunda necesidad ¿de qué? Con una profunda necesidad de apego, de afecto, y cuando usted por eso ve, por ejemplo, mujeres que no se aguantan que el esposo las maltrate, que les peguen, que las humillen, y usted va a mirar el historial de esta persona y es una persona que ha sido abandonada desde su niñez, entonces tiene el alma fragmentada. Hay una parte de su alma que les produce un profundo terror a ser abandonados, y por eso se aguantan los golpes y se aguantan el castigo del marido o de la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Esas mamás que han perdido a sus esposos por una razón o por la otra, y que literalmente son personas que desarrollan un miedo, sus almas quedaron atrapadas por el abandono de esa persona, entonces se apegan a sus hijos, y los hijos crecen y los hijos se casan y no los quieren soltar y no los quieren dejar, porque hay un temor profundo al abandono, hay un temor profundo a la soledad. Entonces el alma está fragmentada y está sufriendo. Este tema es un tema con el que nosotros nos tenemos que confrontar sin miedo, sin miedo. Cuando usted ve a una persona sufrir, cuando usted ve a una persona llorar, cuando usted ve a una persona que se quitó la vida porque había un sufrimiento terrible, pues esa persona, el alma le fue fragmentada y una parte de su alma fue llevada a una región espiritual de cautividad. Yo no sé si usted ha conocido gente que llega a puntos de tal desespero y de tal confusión que literalmente dicen no sé qué hacer, estoy confundido, estoy confundida, me siento desesperado, me siento desesperada. Yo no sé si usted ha conocido gente que es muy dura, que emocionalmente les cuesta trabajo abrazar, que emocionalmente les cuesta trabajo el contacto físico, no les gusta el contacto físico, y siempre están racionalizando y dicen, es que a mí nunca me abrazó mi papá, yo me enseñé a ser así seco, yo me enseñé a ser así seca. Entonces tiene usted ahí un ejemplo de una persona cuya alma está fragmentada. Si al creyente le cuesta trabajo perdonar,
Si al creyente le cuesta trabajo reconocer, si al creyente le cuesta trabajo aceptar que se equivoca, si el creyente lucha con prepotencia, con orgullo y con eso lucha fuertemente y eso se le volvió una piedra de tropiezo, puede haber hasta vacíos afectivos ahí tan fuertes, hermano, que tienen el alma fragmentada y por eso se comportan de esa manera. Por eso es que usted, a esos familiares a los que usted les comparte y les predica la palabra del Señor y que no aceptan y no aceptan y no aceptan y solo quieren mirar a Cristo desde la barrera, solo quieren tenerlo ahí como un apéndice para apagar los incendios de los problemas en su vida, pues ahí usted encuentra que puede haber un alma fragmentada. Ahora, el alma es fragmentada no solo a través del sufrimiento y para sufrimiento, el alma también es fragmentada por vicios, cuando hay adicciones, cuando la persona abrió una puerta y ahora esa persona no puede soltar la droga, no puede soltar la marihuana, el bazuco. Claro, hay algo físico que afecta, pero cuando la persona estuvo en un punto en el que no, la afectación física no era tan fuerte, ¿por qué no soltó? Muchos adictos a la droga se meten en eso porque tienen problemas afectivos y están tratando de llenar sus problemas afectivos con droga o con alcohol. Hay personas, los casinos de apuestas están llenos de personas con unos problemas afectivos gravísimos y por eso van a los casinos a apostar, porque cuando ellos apuestan y ganan, ese ganar les produce a ellos un descanso en su alma, les produce un descanso. Y cuando ellos ganan y tienen esa sensación, porque lo que los hace adictivos no es el dinero que ganan, lo que los hace adictivos es la sensación, lo que sienten. El alma está dividida, el alma está fragmentada y ahí son atrapados. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, manifiesta ansiedad, que piden un ejemplo con la ansiedad, mil ejemplos podríamos poner, cómo la gente es esclavizada y recuerde, estoy hablando de personas creyentes, esto le pasa a cualquier ser humano, pero estamos explicando qué es lo que pasa a nivel espiritual. Cuando hay un trastorno de ansiedad, cuando hay un trastorno, la ansiedad es normal, eso es lo primero que tenemos que decir, pero hasta cierto punto. Los seres humanos tenemos la capacidad de sentirnos ansiosos y esa ansiedad nos ayuda a responder fisiológicamente y psicológicamente frente a situaciones de potencial peligro. Pero cuando la ansiedad se sale de control, la raíz principal de por qué se sale de control y vienen eh, los síndromes, los famosos trastornos de ansiedad, es por una raíz principal y es por un afán sin control. ¿Entiende usted por qué dice la palabra por nada estéis afanosos? ¿Entiende usted por qué el Señor Jesucristo dice en su palabra? ¿Por qué el Señor Jesucristo dice, bástele a cada día su propio afán? Cuando la persona no controla el afán que es cotidiano, diario, va a terminar con un problema de ansiedad y empieza los problemas hacia, por ejemplo, la comida o la persona que está sola y se siente ansiosa y no se controla, o la persona que se siente con miedo y con temor y se desespera, o la persona que ante una noticia o una situación estresante pierde el control y no se controla, se descontrola completamente en sus emociones, viene dolor, angustia, tristeza, rabia. Y en esos momentos el diablo ministra, escuche, así como cuando usted está en oración, hermano, y usted determina tiempos de oración, el Espíritu Santo viene y le ministra a usted cuando el alma es sometida a profundos tiempos de dolor y de tristeza, el diablo viene y le ministra también. ¿Le ministra qué?
le ministra todo lo negativo que sabe ministrar. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted está pasando, de pronto usted ha vivido situaciones dolorosas. Perdí un familiar y tengo un profundo dolor en mi corazón. En esos momentos de dolor hay que tener cuidado, mis amados, porque en esos momentos donde el alma sufre, el alma, Satanás la ministra con desespero, con ira, con depresión, confusión, rabia. Bueno, ponga ahí lo que usted quiera poner. Ministra y así toma el control de la persona. ¿Ustedes creen que es gratis que una persona que está pasando un profundo dolor se quite la vida? ¿Ustedes creen que es gratis que un muchacho en el colegio, por ejemplo, víctima de matoneo, desesperado por el matoneo, piense en quitarse la vida? No, eso no es gratis. Y eso no es casualidad. Y eso no es simplemente un tema psicológico y emocional. Y yo no sé a cuántos de ustedes que me están escuchando hoy, literalmente se les ha pasado por la cabeza el quitarse la vida. Piense por un momento en eso. ¿Cuántas veces usted se le ha pasado por la cabeza, hermano, quitarse la vida? Mejor me fuera a morirme, mejor me fuera a matarme, mejor me fuera a largarme, mejor me fuera a dejar todo tirado y no quiero saber de nadie más, irme por allá donde nadie me conozca. Yo no sé si usted alguna vez ha pensado eso. Pero en esos momentos que usted está pensando eso, lo está pensando porque su alma está sufriendo y está abatida. Y es en esos momentos donde el enemigo aprovecha para ministrarle a usted. Pastor, ¿y cómo ministra el enemigo? Con dardos de fuego, con pensamientos, 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 pensamientos. Y le empieza a hacer ver a usted cosas donde no las hay, donde no existen. Como dice por ahí el adagio popular, el diablo es puerco. Y yo no sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, usted escucha una noticia y en la noticia hablan del famoso coronavirus y de los síntomas. Y ahí está usted frente al televisor, está escuchando los síntomas y usted empieza, ay, yo tengo eso. Ay, como que, ay, y viene temor, y viene temor. Si usted no controla ese temor, su alma puede ser fragmentada. Su alma puede ser fragmentada, su alma puede ser dividida, una parte de su alma puede ser esclavizada. Yo he conocido gente, mis amados hermanos, que tienen un llamado a ser hasta empresarios, que Dios los quiere levantar. Conozco el caso de un hombre que recuerdo en esta hora, que tiene un talento tremendo para la comida, cocina de una manera impresionante y este hombre no ha podido desarrollar nada, lleva toda su vida trabajando en un taxi. Él vive inconforme con ese tema, la plata no le alcanza y la gente le pregunta, si usted cocina tan bien y sabe tanto del tema, ¿por qué no se lanza a un restaurante? El temor no lo deja. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido situaciones en nuestra vida donde no nos atrevemos a hacer cosas por temor? Y usted está ahí amarrado y esclavizado por el temor. Escuche, tiene el alma fragmentada. ¿Se acuerda usted de la palabra que dice el temor trae lazo? ¿Se acuerdan de esa palabra? El temor trae lazo. ¿Se acuerdan que Job dijo, lo que temí, eso me sobrevino? Porque llegó a tener su alma fragmentada. Usted puede tener su alma fragmentada porque usted es una persona temerosa, le da miedo dar pasos. Usted puede tener su alma fragmentada y no ve bendición en lo económico porque usted diezma cuando tiene y no cuando debe. Uno debe hacerlo independientemente porque hacerlo implica fe, porque hacerlo implica confiar, porque hacerlo implica abandonarse en Dios, porque hacerlo implica creer en la provisión de Dios, ¿sí o no? Pero mucha gente no lo hace y no lo hacen porque quizás hay un profundo temor en el corazón de que les va a faltar, tiene el alma fragmentada. Yo no sé si me estoy explicando con el desarrollo de este tema, donde quiero dejar claro que el alma puede ser fragmentada y cada uno de nosotros tenemos que pensar, esa es la tarea personal con la palabra,
personal, ir a la intimidad y orar y decirle al Señor, Señor, muéstrame, muéstrame. ¿Será que usted tiene algo de su alma en una zona de cautividad, en una región de cautividad? ¿Será que a usted, mujer, le cuesta trabajo darse a los demás, abrirse emocionalmente, dejar salir su ternura, dejar salir su dulzura, que no la deja salir porque tiene una dureza, está escondido detrás de una dureza porque quizás a usted le lastimaron en su niñez o qué sé yo, le hicieron daño en la adolescencia? Ese ya es un examen que cada uno de nosotros tiene que entrar a hacer, porque nadie lo puede hacer por usted. Escuche, iglesia, nadie lo puede hacer por usted. Tiene el alma fragmentada, es que los ejemplos son infinitos. Tiene el alma fragmentada la mujer que usted la escucha decir cosas como, por ejemplo, es que todos los hombres son cortados con la misma tijera. Esa persona quedó atrapada en ese concepto, en ese pensamiento, y eso gobierna su comportamiento. No se le olvide eso. Cuando usted piensa que todos los hombres son unos desgraciados o que todas las mujeres son unas desgraciadas, es porque a usted le hicieron un daño y su alma quedó fragmentada, quedó atrapada, quedó dividida con algo traumático y doloroso que a usted le pasó. Y en ese momento de dolor, en ese momento, usted fue ministrado por Satanás y le pudo haber ministrado dureza, rencor, desconfianza, apatía, rabia, sequedad emocional. Hay gente que es muy seca emocionalmente, hermano. Hay gente que es supremamente seca emocionalmente, les cuesta trabajo darse, les cuesta trabajo el abrazo y simplemente racionalizan, yo soy así, y no se dan cuenta que el enemigo de pronto les tiene el alma atrapada. Podrían ser muchísimos más los ejemplos que pongamos, pero le queda a cada uno de ustedes la tarea de indagar en oración y de entrar en un tiempo de oración para que sea el Señor mostrándoles si quizás en su vida usted tiene algo en su alma fragmentado. ¿Habrá alguna partecita? ¿Habrá alguna parte de sus emociones, de sus sentimientos, de sus conceptos, de sus pensamientos, de su intelecto, de su voluntad? Hay gente que ha sido atrapada con rebeldía. Están como Jonás. Dios les dice que vayan a Nínive y agarran para el otro lado, en dirección contraria, hermano. Y con eso sufren y les cuesta trabajo. Hay gente que no le sirve a Dios por temor. Tienen su alma fragmentada. Eso no es simplemente un sentimiento. De tal manera que tenemos que orar porque estamos entrando en un tiempo en el que le estamos diciendo al Señor que venga una visitación de su Espíritu Santo, que venga una visitación de parte del Dios del cielo, un mover sobrenatural del Espíritu Santo de Dios a su vida y a la mía, que venga un despertar espiritual. Los penieles van a seguir, los ayunos de Esther van a seguir, y yo espero que cada uno de ustedes se pueda proponer en su corazón caminar este camino y caminar esta etapa en la que Dios nos está empezando a meter. Pero tenemos que reflexionar si quizás en nuestro corazón hay cosas, mis amados hermanos, que se han constituido como una fragmentación del alma y que es un obstáculo para que el Señor se mueva en nuestras vidas con libertad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos en esta hora y te pedimos, bendito Dios del cielo, que nos ayudes. Sí, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos. Te suplicamos, bendito Padre Celestial, tu misericordia. Te suplicamos, bendito Padre Celestial, que nos ayudes. Te suplicamos, bendito Padre Celestial, que nos llenes. Te suplicamos, bendito Señor de la gloria, que nos ayudes, Dios del cielo. Necesitamos de tu ayuda.
Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu gracia. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate porque a pesar de que en el horizonte se vean nubarrones, tu palabra dice que tú nos das fuerzas como las del búfalo, que no se intimida frente a los nubarrones, frente a los rayos que caen, porque tú nos infundes aliento, tú nos infundes, Señor, la fuerza, porque no es con ejército ni con espada, sino con tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo yo te pido hoy, muéstranos a nuestros corazones, ayúdanos, muéstranos, Señor, si quizás hay algo fragmentado y sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae libertad, trae libertad. Trae libertad. Queremos cerrarle toda puerta al enemigo que quizás sin darnos cuenta pueda estar abierta. Queremos, Señor, que nos muestres si en nosotros hay camino de perversidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios del cielo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, bendito Dios de los cielos. Y confiamos en ti, confiamos en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén.